Hola, hoy quiero hablarte de algo muy interesante. ¿Sabes que tienes el poder de moldear tu cerebro? Son nuestros pensamientos los que han dado forma a nuestro mundo y continúan haciéndolo. Pero lo más fascinante es que la confianza en uno mismo, el entusiasmo y la ilusión tienen el poder de potenciar las funciones superiores de nuestro cerebro. Imagina el cerebro como si fuera una arcilla maleable que se adapta y cambia en función de nuestras experiencias. Cada vez que aprendemos algo nuevo, nuestro cerebro se transforma. Es como esculpir una obra maestra, creando conexiones neuronales más fuertes y eficientes. Por ejemplo, cuando aprendemos a tocar un instrumento musical, al principio puede ser un desafío, pero a medida que practicamos, dominamos la habilidad y la convertimos en parte de nosotros. Así que a través de la experiencia, esculpimos nuestro cerebro, dotándolo de nuevas habilidades y capacidades. El cerebro coordina una orquesta de acciones complejas: el movimiento, el procesamiento visual y auditivo, el lenguaje y mucho más. Es asombroso cómo nuestra mente puede adaptarse y mejorar. Esta capacidad nos permite no solo desarrollar nuevas habilidades, sino también influir en nuestro estado de ánimo. Imagina tener el poder de modificar estados de ansiedad o depresión a través de la reprogramación de nuestro cerebro. Pero ¿cómo podemos reprogramar nuestro cerebro y cambiar nuestro comportamiento? Aquí es donde entra en juego el poder de la experiencia personal. Según el doctor en quiropráctica, bioquímico y neurocientífico Joe Dispenza, cada día tenemos la oportunidad de reinventarnos. Si nos preguntáramos cada mañana cuál es la mejor versión de nosotros mismos, podríamos transformar nuestro mundo por completo. Imagina cómo sería despertar con la certeza de que puedes lograr todo lo que te propones. Esa es la clave para moldear y conducir nuestro cerebro hacia un futuro brillante. Además, la investigación científica de vanguardia nos revela algo aún más sorprendente: la plasticidad de la genética. Según estas investigaciones, han descubierto que nuestros genes también tienen la capacidad de adaptarse. Son como interruptores que se encienden o apagan según el estado químico de nuestro cuerpo. Este fenómeno se conoce como epigenética. Por ejemplo, se ha descubierto que la risa puede activar genes en personas con diabetes tipo 2, normalizando sus niveles de azúcar en sangre, sin necesidad de insulina. Imagina el poder de la risa para influir en nuestra salud. Nuestros pensamientos son como pinceles que pintan nuestro estado de ánimo. Cada pensamiento genera sustancias químicas que nos hacen sentir de cierta manera. Si nos enfocamos en pensamientos negativos e infelices, terminaremos sumergidos en emociones desagradables. El problema es que esta relación entre pensamientos y emociones se retroalimenta, y pronto empezamos a pensar de acuerdo con lo que sentimos. Nos convertimos en prisioneros de un estado de ánimo triste, negativo o lleno de culpa. Pero aquí está la gran noticia: todo esto se puede cambiar. Nuestro cuerpo y mente no están atrapados en un estado de infelicidad. Con un poco de esfuerzo, conocimiento y práctica, podemos modificar nuestros estados de ánimo y la forma en que nos sentimos. Imagina que eres como un valiente explorador adentrándote en el bosque de neuronas cerebrales adormecidas. Con cada paso que das, agitas enérgicamente esas neuronas, despertándolas y haciéndolas vibrar con emoción. De repente, te llenas de nuevas inquietudes, nobles y elevadas. Es como si la vida misma se renovara ante tus ojos. ¿Cómo sería tener el control sobre tus pensamientos y emociones? Como si fueras el director de una orquesta. Puedes elegir qué melodía quieres que resuene en tu mente y cómo quieres sentirte. Si te encuentras sumergido en pensamientos negativos, puedes cambiarlos activamente hacia uno más positivo y constructivo, y verás cómo en tan solo unos segundos tu estado de ánimo se transforma. Es fascinante. Pero recuerda, no es solo cuestión de pensamientos. También es importante prestar atención a tu cuerpo y su equilibrio químico. Nuestro organismo se acostumbra a ciertos niveles de sustancias químicas en nuestro torrente sanguíneo y el cerebro. Cuando ese equilibrio se altera, experimentamos malestar. Pero no te preocupes, tienes el poder de restaurar ese equilibrio. Tenemos a nuestra disposición un arsenal de herramientas: la meditación,
la práctica de ejercicio físico, la alimentación saludable y la conexión con otros seres humanos. Todas estas prácticas pueden influir positivamente en la composición química de tu cuerpo y ayudarte a restablecer el equilibrio. Poco a poco, volverás a sentirte en armonía y en sintonía con tu mejor versión. Así que no te conformes con ser prisionero de tus pensamientos y emociones. Eres mucho más que eso. Tienes el poder de esculpir tu cerebro, cambiar tu comportamiento y transformar tu mundo. ¿Estás listo para asumir el desafío? Únete a este apasionante viaje de autodescubrimiento y cambio. El poder está en tus manos. Es hora de crear una vida llena de entusiasmo, confianza y felicidad. Gracias. Hasta el próximo vídeo.